Bueno, habíamos empezado el otro día una introducción a lo que es el IPC y habíamos dicho que esto empezó a tener mayor poder cuando empezamos a tener procesos cooperativos, ¿sí? Antiguamente los procesos eran procesos independientes donde un proceso tenía todo lo que necesitaba para su ejecución, los archivos de entrada, ¿sí? Todos sus datos, se le asignaba espacio de memoria, los dispositivos de salida que necesitaba, se ejecutaba sin intervención de nadie, ¿sí? Entonces, sin intervención del operador, eran procesos independientes, ¿sí? Luego, ya en la década del 80, y con más auge en la década del 90, cuando empezó a aparecer Internet, los procesos cooperativos se hicieron más potentes, ¿sí? Bueno, entonces ya habíamos hablado lo que significaba, ¿sí? Este módulo hoy en día es uno de los módulos más principales, ¿eh? De un sistema operativo. Algunos componentes vamos a ir viendo en esta clase, ¿sí? Habíamos visto toda la introducción, administración de la CPU, vamos a ver más adelante administración de memoria, administración del sistema de archivos, ¿sí? Y como módulo principal, hoy en día está el IPC. Aunque ustedes, y otro de los módulos que todavía no alcanzamos a ver o vemos algo, que es el módulo de seguridad. Hoy en día están presentes todos esos módulos en lo que es la comunicación entre procesos. Estos grafiquitos, por si los quieren ver, están sacados del libro, es un libro, un apunte cortito de IPC, de Silverchat, que está en la bibliografía. Sí, creo que se llama IPC Silverchat. Por las dudas los saqué de ahí, así los tenemos las mismas cosas y lo vemos del mismo lugar, ¿no? Está un poco mejor explicado todo el concepto de IPC en ese apunte, ¿no? Bueno, como dijimos, ¿sí? Tenemos procesos independientes, procesos cooperativos, ¿sí? Ahora sean las razones, o sea, cuáles son los beneficios de los sistemas cooperativos, ¿sí? Poder compartir información entre los procesos, ¿sí? Supuestamente tendríamos en todo lo que es la ejecución de un sistema, por ejemplo, mayor velocidad y lo estaríamos resolviendo eh, en forma cooperativa entre varios procesos, ¿sí? Modularidad, en realidad vamos a tener en un sistema vamos a tener distintos módulos, ¿sí? No es lo mismo tener un solo módulo que independiente, que no depende de nadie, o un gran módulo que tener un sistema modularizado, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo que hacer vamos a hacer una liquidación, algo fácil, una liquidación de sueldos. Yo para la liquidación de sueldo del personal, ¿qué necesito? Toda la información y los datos de la persona que le voy a liquidar, ¿sí? El horario que hace, si hizo horas extra, si tuvo falta, si tengo que descontarle, o tengo que pagarle premios. Agarro todos esos datos, preparo todos esos datos, luego ¿qué tengo que hacer? Agarrar y hacerle toda la liquidación a esa persona, ¿sí? Y luego tendría que, no sé, imprimir un recibo de sueldo. Entonces, lo hago para uno. Luego agarro otro agente, otra vez lo mismo, preparo los datos,
hago la liquidación e imprimo el recibo de sueldo. Vamos a suponer que todo eso lo hace una sola persona. Esa persona, esta canchera, lo hace sin problema. Le liquida el personal todo el sueldo. Ahora, ¿cómo podríamos hacer para que sea más rápido? Le ponemos 2 personas más o 3 personas más, ¿sí? Ponemos una persona que le prepare todos los datos de la gente que tiene que liquidar. Entonces, una persona va a estar preparando todos los datos, ¿sí? Y otra persona va a ser el que liquide. Entonces, uno de los procesos sería armar todo el paquete, ¿sí? O armar todo un archivo de entrada que va a ir a la liquidación, ¿sí? Con todas las novedades del personal, ¿sí? Entonces, yo puedo ir, se pueden ir solapando los tiempos acá, porque uno mientras está preparando los datos de la gente número 10, ¿sí? El liquidador puede estar liquidando el sueldo de la gente número 8, número 9, ¿sí? Entonces como que se van solapando los tiempos, ¿sí? Cuando se hace toda la liquidación, ¿sí? Yo toda esa liquidación la puedo, no es necesario que la mande a imprimir de una, ¿sí? Toda esa información la puedo grabar en un archivo de salida, ¿sí? Toda la información de la liquidación y todos los recibos de los puedo guardar en un archivo de salida. Y luego, cuando termino toda la liquidación, puedo imprimir toda esa liquidación y todos esos recibos. Entonces, ¿qué puede pasar? Si a mí se me rompe la impresora, si el proceso es independiente y una persona hace todo, tiene que liquidar, juntar los datos, liquidar e imprimir. Si se me rompe la impresora, se me cortó el proceso, ¿sí? En cambio, si yo tengo modularizado el sistema, donde por un lado junto toda la información, por el otro lado liquido, y en la liquidación genero un listado que va para un archivo, yo el archivo lo puedo imprimir luego, después, ¿sí? Una vez que arreglo la impresora, corro el módulo de impresión e imprimo todo, ¿sí? ¿Se entiende el concepto? Sí. Bien. Bueno, ¿cómo podemos hacer para comunicarnos? Esto ya algo habíamos hablado antes, que es a través de memoria compartida y pasaje de mensajes. Teníamos memoria compartida, donde tenemos un espacio de memoria, ¿sí? Ese espacio de memoria hay que pedírselo al sistema operativo para que nos defina un espacio de memoria. Habrá que hacer una llamada al sistema. Y la ventaja que tiene la memoria compartida, como se ve acá en el dibujo, es que no requiere la intervención del sistema operativo para el pasaje de mensajes. Solamente necesitamos, en un principio, definir. Vamos a ver que el proceso padre es el proceso A. Si el padre es el proceso A, esto lo tiene que hacer en realidad el programador, ¿sí? Esa es la desventaja, porque lo tiene que administrar él. Él tiene que administrar el espacio que va a crear, tiene que hacer la solicitud y a su vez tiene que definir de todos los procesos hijos que tiene, ¿sí? O de otros procesos, quién va a tener acceso a esa memoria compartida, ¿sí? Si el proceso B, por ejemplo, va a poder leer y escribir, si el proceso C, si hubiese más, por supuesto hay más procesos, el proceso C o el proceso D solamente van a poder leer los datos de la memoria compartida. Si el proceso definitivamente leyó los datos o no los leyó, ¿sí? O sea, hay que hacer más programación en ese sentido, ¿sí? Cuando trabajo con memoria compartida. Eso lo tiene que hacer directamente el programador. Y la otra ventaja que tiene es que no hace, al no haber intervención del sistema operativo, hay menos tiempo que se pierde haciendo context switch. El otro era memoria
perdón, pasaje de mensajes. Para el pasaje de mensaje es necesario usar otra cosa, lo que se llaman buzones, como dice acá, o por acá dice mailbox, ¿sí? Entonces, acá los procesos, ¿sí?, que definen el buzón van a tener que llamar al sistema operativo, ¿sí? Y cuando se envía o se recibe un mensaje, sí o sí necesita la intervención del kernel. Si yo tengo que crear un buzón, voy a tener que hacer una llamada al sistema para que me cree un buzón. Entonces, procesos independientes, procesos cooperativos, ¿sí? Espacio de memoria, no interviene el sistema operativo, no es independiente, en los procesos cooperativos, intervención del sistema operativo, y eso se hace a través de buzones. Otra de las cosas que vamos a ver ahora más adelante son los puertos, socket y lo que es buffering. Bueno, bueno, acá es lo que venimos hablando. El proceso. Bien. Para hacer la comunicación entre procesos a través de pasaje de mensaje, ¿sí?, dijimos que para crear el buzón debería enviar una system call que me cree el buzón, ¿sí? Y otra de las cosas que necesito son las dos primitivas principales, que es el send y el receive, ¿sí? O sea, cuando hago un send, ¿a quién le voy a enviar un mensaje? ¿Sí? O el receive, ¿sí? ¿De dónde o de qué proceso voy a recibir el mensaje? ¿Sí? ¿De qué buzón? Si P y Q necesitan comunicarse, ¿sí?, sí o sí hay que establecer una comunicación, ¿sí?, un link de comunicación entre ambos procesos, ¿sí? Y el intercambio de mensaje, por supuesto, se hace a través de lo que es el send o el receive, ¿sí? La implementación de este enlace, ¿sí?, o link, se hace o puede ser a través físico o lógico. ¿Cómo sería lógico? Ahora después vamos a ver algunos ejemplos más adelante, para que se entienda bien. Bueno, son preguntas que nos hacemos en el caso de tener que hacer una implementación de un enlace para pasaje de mensajes, ¿sí? Un link puede estar asociado, ¿sí?, al menos, bueno, como máximo a dos procesos, ¿sí? Un proceso que envía y un proceso que recibe, ¿sí? ¿Qué capacidad puede tener ese link? ¿Sí? El tamaño del mensaje, ¿sí? Si la comunicación es unidireccional o bidireccional, ¿sí? Son todas preguntas que nos hacemos en la implementación, ¿sí? Como tipos de comunicación tenemos comunicación directa, ¿sí? Y acá tenemos dos primitivas que tenemos que usar, que es el send y el receive. Entonces, enviamos un mensaje, al proceso P, ¿sí?, o recibimos un mensaje del proceso Q, ¿sí? Entonces, a ver, la comunicación directa es como que hay dos procesos, no, perdón, hay dos procesos, pero los dos procesos
tienen asociado una CPU. ¿Por qué? Porque uno tiene que enviar la comunicación se tiene que establecer sí o sí. ¿Sí? Los dos tienen que estar comunicados. Entonces tiene que haber procesamiento por parte del proceso A o del proceso P y procesamiento por parte del proceso Q. Porque tiene que haber una comunicación establecida. Los dos se tienen que estar viendo. ¿Sí? En cambio, si es indirecta, yo puedo mandar el mensaje y después el otro lo recibe. ¿Sí? Pero acá tiene que estar establecida la comunicación. ¿Sí? ¿Se entiende? Es comunicación directa. ¿Sí? O sea, el link se establece automáticamente. ¿Sí? O sea, el link tiene que estar asociado exactamente a dos procesos. ¿Sí? O sea, entre cada par de procesos existe exactamente un link. ¿Sí? Bueno, y el link puede ser unidireccional o bidireccional. Acá estamos hablando, no hemos hablado de directo. Sí, directo, está bien. Y acá estamos hablando la hora de comunicación indirecta. ¿Sí? La comunicación indirecta se hace a través de buzones. ¿Sí? Lo que dice mailbox, buzones. También llamado puertos. ¿Sí? Cada puerto tiene una identificación única, ¿sí? O sea, los procesos pueden comunicarse en realidad si existe ¿cómo es? Un puerto, un buzón, ¿eh? Que está compartido. ¿Sí? Bueno, un link se establece si solamente hay un buzón que se comparte, ¿sí? Un link puede estar asociado a varios procesos, ¿sí? O sea, a diferencia de la comunicación directa, ¿sí? Yo puedo mandar un mensaje en buzón y ese buzón puede estar lo pueden recibir, luego este mensaje lo pueden recibir varios procesos, ¿sí? O sea, un link puede estar asociado a varios. Cambia la comunicación directa, tienen que estar los dos comunicados, sí o sí, ¿sí? La comunicación directa, ¿sí? Tiene que ver entre dos, o puede ser uno Sí, que envía no, un no, mensaje a varios. no, siempre se tienen que ver entre dos. Por eso se llama comunicación directa, ¿sí? O sea, cada proceso, acá en este caso, puede compartir varios links de comunicación, ¿sí? Con varios enlaces de comunicación. Bueno, puede ser unidireccional o bidireccional. Ahora vamos a ver la diferencia un poco, ¿sí? Bueno, acá, bueno, es de lo que hablamos, ¿sí? De las operaciones, ¿sí? Crear un buzón, ¿sí? Enviar o recibir mensaje a través de buzones. O si no necesito más, tendré que hacer otra llamada al sistema que permita destruir un buzón, que no lo uso más. ¿Sí? Estas primitivas no son las mismas que para comunicación directa, ¿sí? Son otras primitivas porque acá en el otro yo tengo que estar sí o sí comunicado entre los dos. Acá mando un mensaje, lo mando al buzón, ¿sí? O sea, no se entiende que no son las mismas primitivas que comunicación directa, ¿sí? Eh, bueno, podemos compartir un buzón, ¿sí? Y bueno, como si tenemos varios procesos, P1, P2, ¿sí? Y P3, que comparten un buzón, P1 puede enviar un mensaje, P2 y P3 pueden recibir un mensaje, ¿sí?
Un link puede estar asociado, como mucho, a dos procesos, ¿sí? Un proceso puede al mismo tiempo recibir, ¿sí? La operación, ¿sí? De recepción de un mensaje. Todos los sistemas seleccionan arbitrariamente quién puede recibir un mensaje, ¿sí? Bueno, vamos a un ejemplo donde podemos ver... acá tenemos que ver con tiene que ver con la sincronización. Habíamos hablado de unidireccional y bidireccional, ¿sí? Unidireccional, ¿sí? No pueden estar los dos usando el vínculo al mismo tiempo, ¿sí? En cambio, si es bidireccional, los dos pueden estar usando el vínculo al mismo tiempo, ¿se entiende? Bien. Cuando tenemos comunicación entre procesos, ¿sí? Podemos tener problemas de sincronización, ¿sí? Esos problemas de sincronización los vamos a tener que resolver un poquito más adelante. Pero puede pasar que un proceso, ¿sí? Que comparte información y en alguna parte del código podemos tener una zona crítica, digamos, ¿sí? Donde, por ejemplo, el proceso A, que es el proceso padre, ¿sí? Tiene varios hijos, pero hay cierta parte del código que es la zona crítica donde, por ejemplo, el proceso B tiene que entrar a ejecución en esa zona primero que el proceso C, sí o sí. Pero bueno, ¿qué pasa si tenemos varios procesos en ejecución y tenemos varios core donde se pueden ejecutar? Esos procesos van a competir por la CPU, y entonces puede ser que el proceso C se meta primero que el B. Y eso estaría mal porque provocaría un error, ¿sí? O de datos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, toda esa parte de sincronización la vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Pero puede haber problemas, ¿sí? Cuando estamos trabajando con procesos cooperativos, ¿sí? Y comunicación entre procesos, y hay varios procesos comunicándose, que alguien tiene que ejecutarse primero que el otro, ¿sí? Entonces, es un problema que vamos a resolver ahora en la próxima clase, ¿sí? Otro de los temas, ¿sí? Que vamos a ver es cuando los procesos son bloqueantes o no bloqueantes, ¿sí? Y esto, a ver, un ejemplo muy sencillo, que lo van a entender rápidamente. ¿Se acuerdan de... por radio? Por ahí no sé si alguno habló por radio, pero hubo una empresa Nestlé. ¿Te acuerdan de Nestlé que era una compañía nacional, pero se podía comunicar uno a través con otra persona a través de una radio? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Creo que tenía un botoncito, ¿sí? Entonces, ahí sería unidireccional, ¿sí? ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal, Juancito? ¿Cómo andás? Cambio. No, uno tiene el botón apretado. Hola, Juancito, ¿cómo andás? Cambio. Suelta el botón. Entonces, uno estaba habilitado para mandar el mensaje y cuando soltó el botón, el otro lo recibió, ¿sí? Pero yo ya no puedo volver a hablar. Si yo suelto el botón, no puedo volver a hablar, porque el canal quedó habilitado para que el otro reciba la información, ¿sí? El otro recibe, sí, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien por acá? Cambio. Entonces,
Porque el otro apretó el botón, envió el mensaje y yo lo escuché. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es la comunicación? ¿Sí? O sea, eso es lo que sería bloqueante. ¿Sí? O sea, se bloquea el que está enviando, se bloquea para el que lo recibe, ¿sí? Y se bloquea para el que lo recibe cuando el otro está enviando, ¿sí? Cuando está disponible, digamos, para leer. El otro tipo de comunicación es no bloqueante, ¿sí? O sea, una persona envía un mensaje, ¿sí? Y el mensaje sigue, continúa. Yo puedo enviar otro, ¿sí? O el que recibe lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo clásico, bueno, acá yo lo anoté, ¿sí? El net y WhatsApp, ¿sí? ¿Qué pasa con WhatsApp? Yo envío un mensaje, termino de enviar ese mensaje y es necesario que el otro lo haya leído o que el otro le haya llegado. No, por ahí, capaz que ni el otro ni lo recibió nunca el mensaje. Pero yo vendo un mensaje y automáticamente puedo mandar otro, puedo mandar otro, puedo mandar otro sin problema. O ni bien podés estar enviando mensajes mientras la otra persona envía mensajes al mismo tiempo. También, entonces la comunicación es bidireccional ahí, ¿sí? Pero eso serían los que son mensajes no bloqueantes, ¿sí? La diferencia con la radio, ¿sí? Yo hablo y el otro no puede estar hablando, tiene que estar escuchando. Claro. Cuando el otro va a hablar, yo no puedo hablar, tengo que estar escuchando. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y bueno, los no bloqueantes a diario lo estamos usando. Yo envío. El otro lo puede recibir, lo puede leer si quiere, y si no, no lo lee, y por ahí un envío mensaje. Perdió el celular, el mensaje nunca llegó. ¿Sí? Claro. Bueno, otro concepto que tenemos que ver, ¿sí? Es el de buffering. ¿Sí? Podemos tener bueno, se puede implementar de distintas maneras, ¿sí? A través de un link, ¿sí? Podemos tener buffer 0, buffer con capacidad finita o buffer con capacidad infinita, ¿sí? Y acá vamos a ir también a ejemplos muy fácil de entender. Cuando ustedes van a escuchar esta clase después o van a ver un video de YouTube, ustedes ven que hay dos barritas. Una barrita blanca y arriba viene una barrita roja. ¿Sí? La barrita blanca, ¿qué es? Aquello que ya está. Es el buffer. ¿Sí? Que todas las imágenes o las cosas que se están cargando, o sea, se definió un buffer en tu computadora. Vos vas a ver un video de YouTube, se tuvo que definir un buffer. ¿Sí? Ese buffer se va cargando. No es que se carga de una, solo que tenga una conexión demasiado rápida, pero imposible. Se va cargando de a poco. La línea blanca se va cargando. Ver que va cargando en tu computadora las imágenes que vos vas a estar recibiendo. Y la línea roja es la que va reproduciendo. ¿Sí? Es la que va reproduciendo. ¿Qué pasa cuando la línea roja alcanza la línea blanca? Se para el video. ¿Sí? Bueno. Entonces, pero bueno, yo ahí tengo la posibilidad de poder volver para atrás y ver qué es lo que pasó, ¿sí? O no sé qué dijo este tipo acá en la clase, uno para atrás que no me acuerdo, puedo adelantar. Ahora, yo estoy hablando acá, dando la clase, ¿sí? Y alguien está conversando
como aquel que está allá en el fondo. Entonces, ya automáticamente, como no escucho nada de lo que yo decía, ¿qué pasó? Se paró. Se perdió. No puede volver para atrás. No me puede agarrar el control remoto y decir, a ver, volé para atrás. A ver qué dijiste. Eso sería buffer. No. Buffer 0. ¿Sí? Buffer 0. ¿Sí? Todo lo que no escucharon, lo perdieron. ¿Sí? No puede volver para atrás. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Buffer 0. Y el otro ejemplo sería el de buffer infinito, que sería similar a este, porque tiene que ver con más o menos con lo mismo, pero es infinito porque es circular. ¿Sí? Es circular. También tenemos un proceso consumidor y el otro receptor. ¿Sí? Por ejemplo, la televisión en vivo sería... Ese es un ejemplo. La televisión en vivo, ¿sí? Es un ejemplo. También hay un buffer que se va cargando, ¿sí? Pero a veces, ¿qué puede pasar? Porque la línea roja en realidad va comiendo la línea, la va comiendo, como que va borrando la línea blanca. ¿Sí? Porque el buffer es circular acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si lo alcanza? ¿Sí? ¿Qué puede pasar a veces? No sé, hay un partido de fútbol y vos ves que está Messi en la mitad de la cancha. Y al ratito apareció en el área. No, se corta la imagen. Se corta, y ahí perdiste información. ¿Sí? Porque la línea roja alcanzó a la otra y borró lo que estaba. ¿Sí? El otro siguió reproduciendo, siguió mandando información. Pero bueno, lo que pasó, pasó, perdí. Sería buffer limitado. No, esto sería un buffer infinito, porque es circular. ¿Sí? La línea roja en realidad se va comiendo la línea blanca, ¿sí? No es que podés volver para atrás. Vos perdiste, en ese momento perdiste la información. Si la pasó, lo que Ya estaba lo podemos volver perdiste. a ver. No lo podés. Bueno, lo que pasa es que en la televisión vos, en este caso va grabando, si tenés el Si tenés codificado, pues codificador, si tenés solo por claro, cable, no. lo perdiste, pero si vas grabando, por supuesto que volvés para atrás. Bueno, ejemplo de comunicación entre procesos, ustedes lo han usado, ¿sí? El pipe, o sea, toda la información que tiene un ls-l, ¿sí? Es enviada toda la salida a otro proceso, ¿sí? Que es el ws-l. ¿Sí? Bueno, eso sería un ejemplo de comunicación entre procesos. Bueno, aquí está abajo también es un ejemplo de comunicación entre procesos, pero en Windows. ¿Sí? Windows usa lo que se llama Local Process Call, llamada procedimiento local, ¿sí? Que es similar a lo que es igual al RPC. Porque el RPC, ¿sí? Si ustedes van a panel de control, herramientas administrativas, servicios, panel de control, herramientas administrativas, servicios, no mientras si no perdemos tiempo. Servicios, van a encontrar ahí un servicio que dice RPC, de llamada procedimiento remoto, ¿sí? O sea, yo cada vez que tengo que comunicarme con otro host, tengo que hacer una llamada al RPC para que me haga la comunicación, me establezca la comunicación con el otro host. De forma similar, lo hace cuando la comunicación es en el mismo host, ¿sí? Por ejemplo, si estoy haciendo esto, hay una comunicación entre dos procesos que se van a crear. Uno es el type. El type es ver un archivo, ¿sí? En Windows. Y esto es como el find de... ¿cómo es? De Linux, ¿sí? Bueno, acá hay comunicación entre dos procesos, pero están en el mismo host, en el mismo equipo, ¿sí? La comunicación entre los dos procesos, ¿sí?
Entonces, si tengo que comunicarme afuera a otro equipo, a un servidor, tiene que haber una llamada a un procedimiento remoto, ¿sí? Que es el RPC. Bueno, acá hay un ejemplo de en Windows, ¿sí? Un cliente y un servidor es muy común en lo que sería el modelo cliente-servidor, ¿sí? Que ya lo vimos, modelo cliente-servidor. Hay un requerimiento por parte del cliente, ¿sí? Va a haber un puerto por el cual se va a comunicar, ¿sí? El puerto que se va a comunicar va a ser la placa de red, ¿sí? Hay manejadores de los dos lados, ¿sí? Una vez que se crea el puerto de comunicación, ¿sí? El servidor va a responder a la va a responder a la solicitud del cliente, ¿sí? Entonces se va a establecer, ahora vamos a ver otro ejemplito, se va a establecer una comunicación entre el cliente y el servidor, ¿sí? Y luego, en este caso, por ejemplo, hay un objeto, una excepción que es compartida, ¿sí? Entre el cliente y el servidor. No sé, puede ser un espacio de memoria, ¿sí? Que es compartido, ¿sí? Bueno, una comunicación en lo que es un sistema cliente-servidor puede ser a través de socket, ¿sí? RPC, como dijimos, o un RMI, que bueno, ese es un ejemplo, pero sería una comunicación en Java, ¿sí? Ahora, ¿qué es un socket? Eh, socket es un enchufe, digamos, ¿sí? Es donde yo conecto el cable de red, por ejemplo, ¿sí? Es un socket, ¿sí? Y yo lo miro atrás donde está el cable de red, bueno, acá está el costado del cable de red, que es físico esto, ¿sí? Entonces sería un enlace físico, ¿sí? Ahora, por ejemplo, para llevarlo a un ejemplo práctico, la placa de red es única, o sea, tiene un número que se llama eh, dirección física, así o MAC address, que tiene un número que es único en el mundo, ¿sí? O sea, cada placa de red tiene una dirección. Después, en el host, cuando nosotros instalamos un sistema operativo y lo vamos a comunicar y todo eso, a esa placa de red nosotros le podemos asociar una dirección, ¿eh? Que es la dirección, una dirección IP, ¿sí? En este caso de ejemplo, es una dirección IP que es 161.25.19.8. Después van a ver en la parte de redes lo que es una dirección IP, ¿sí? Eh, pero está asociado a un número. Este número en realidad es un puerto de comunicación, ¿sí? O sea, el IPC en realidad maneja la mayoría, todos los protocolos de red, ¿sí? Todos los protocolos de comunicación, digamos, ¿sí? No solamente de red, sino de comunicación, ¿sí? Toda la comunicación se hace a través del módulo IPC. Ahora, acá estamos haciendo referencia al puerto 1625 sobre un host con esta dirección IP, ¿sí? La comunicación consiste entre dos par de sockets, ¿sí? Entre dos sockets, ¿sí? Pueden ser puertos públicos, puertos privados, ¿sí? En realidad los, como es los puertos, eh,
Está numerado, ¿sí? Van del 0 al 65.536, toda la cantidad de puertos. Ahora, del 0 al 1023, del 0 al 1023 son puertos públicos. Del 1024 en adelante son privados, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo que comunicar a Internet, uso un protocolo, ¿sí? El protocolo que uso es el de hipertexto, ¿sí? HTTP. Ahora, por lo general, cuando yo instalo un servidor web, habilito para que se comuniquen a ese servidor un puerto. Y el puerto que habilito es un puerto público, que es el puerto número 80. O el puerto 443 y la conexión es segura. Ustedes cuando se comunican al servidor de acá, al Docker, se comunican a través de un puerto. ¿Qué número de puerto es? El puerto 22. Es el puerto 22. Pero ustedes no usan el puerto 22. Como cliente, que están usando? No se conecta nunca al Docker. No. Cuando ponen el PuTTY con el docker.lincy.edu.ar, puerto 2222 ponen, ¿sí? Entonces es un puerto privado, ¿sí? O sea, después la comunicación se establece, pero el servidor en realidad está escuchando en el 22, ¿sí? Pero no te dejo ver el 22, ¿sí? Bien, por ejemplo, acá hay dos hosts, uno que es el cliente y otro que es el servidor, ¿sí? Entonces, acá se va a establecer una comunicación entre ambos, ¿sí? Entonces yo soy acá el cliente que quiero navegar y hago una solicitud. Hago una solicitud al servidor, ¿sí? Pero el servidor me está escuchando en el puerto 80, ¿sí? Entonces, luego va a haber una llamada también, o una llamada por parte de un cliente, ¿sí? Que quiere comunicarse y yo tengo que establecer una comunicación con el cliente. Yo como servidor tengo que establecer una comunicación con el cliente. Entonces le digo al cliente, mira, vos te vas a comunicar conmigo a través del puerto 1625, ¿sí? Entonces se comunica con él a través del puerto 1625, ¿sí? Él, como público, está escuchando siempre en el 80, ¿sí? Pero después cuando se establece la comunicación conmigo, tengo que estar comunicando conmigo por ese puerto, ¿sí? ¿Se entiende? La dirección IP sería como, a ver, por ejemplo, como una central telefónica, ¿sí? Y los puertos serían los internos, ¿sí? Yo llamo a una institución, a la central telefónica, y la telefónica me dice, ¿con quién comunicarse? Con el interno 25, con el interno 50, ¿sí? ¿Entiendes? ¿Sí? Entonces la comunicación, la dirección IP de mi máquina es siempre la misma. Ahora, la comunicación con los distintos servicios es a través de distintos puertos. ¿Sí? Si tengo que mandar correo electrónico a un servidor, no voy a mandar a otra persona, ¿sí? Ya es a través de servidores. Pero yo la comunicación no la voy a establecer con el 80, ¿sí? Voy a usar otro puerto. Puerto 25, escucha.
Y el puerto 110 es el que envía, ¿sí? Correo. Después se va a establecer una comunicación entre el 110 y mi máquina, ¿sí? Entonces, envío por el 110, recibo por otro puerto. El 22 lo usan ustedes, el 21 se usa para FTP, ¿sí? O Telnet. Son distintos tipos de puertos, los públicos, ¿sí? Entonces, cuando se establece la comunicación, se genera uno privado, ¿sí? Como en este caso. Escucho en el 80, pero el privado, que me voy a conectar con el servidor, en mi máquina va a ser el 1625. Bien. Bueno, acá hay un ejemplo de lo que de lo que dijimos anteriormente, ¿sí? Si tengo que hacer una comunicación, ¿sí? Va a haber un RPC, una llamada a procedimiento remoto, ¿sí? Si hay una llamada, va a tener que actuar el sistema operativo, el kernel, va a tener que enviar una solicitud, ¿sí? al servidor, ¿sí? El servidor, como dijimos recién, no se hagan problemas porque está todo en ese libro, en ese apunte IPC Silverchair. Bueno, le mandó la solicitud al servidor. ¿El servidor qué le va a decir? Vos te vas a comunicar por el puerto 1625, ¿sí? Bueno, después se establece la comunicación y empiezan a intercambiar mensajes, ¿sí? Y fin de la clase.